oportunidad en las clases anteriores de estar tocando el tema relacionado con el pluralismo homeopático, en donde logramos explorar diferentes triadas, diferentes medicamentos que dentro de una sinergia logran generar un efecto significativo en el manejo de ciertas afecciones. Esas triadas las podemos relacionar, las podemos variar, las podemos utilizar en diferentes casos, en diferentes formas, pero siempre sabiendo de que es una terapéutica muy eficaz que nos va a dar resultados rápidos y que nos va a permitir abordar las diferentes complejidades que manejan nuestros pacientes. El día de hoy vamos a iniciar a adentrarnos en otros aspectos relevantes de nuestro diplomado. Y vamos a empezar a hablar acerca de las fórmulas. Habíamos mencionado que el pluralismo es esa técnica terapéutica en homeopatía en donde utilizamos más de un medicamento, regularmente 3, pero que estos medicamentos son unitarios y que tienen la particularidad de que a veces pueden estar en condiciones de multipotencia. ¿Qué significa multipotencia? El mismo producto, el mismo medicamento en diferentes potencias. Habíamos contextualizado y habíamos hablado acerca de que la elección de la potencia de los medicamentos en el pluralismo suele ir hasta la 2SH. No significa, pues, de que en el pluralismo y en el complejismo no vamos a manejar más potencia. Sí, sí se suele manejar, pero no es tan común. Casi siempre el manejo se da en margen de las potencias de la primera a la 2SH o de la primera a la 12 decimal. Esto entendiendo una división en margen de A3, de la potencia 1 a la 4, vamos a tener lo que son potencias bajas, de la 5, lo que es 5, 6, 7 y 8, potencias intermedias, y la 9, la 10, la 11 y la 12, potencias altas. Esto se debe a que la exploración de las nanopartículas en la homeopatía ha logrado tener un conteo en donde no se ha logrado evidenciar una traza del producto original más allá de la potencia 2SH, ya que esta excedería el grosor de la molécula del agua. Entonces, para no ir más allá de eso, por eso la potencia 2SH sería la máxima potencia que se suele manejar en estos compuestos. Vuelvo y lo reitero, no significa que no se manejan más potencias. Sí, sí se manejan más potencias, se manejan potencias altas también, pero estas potencias son las más usuales, entendiendo de que de la 1 a la 4, las indicaciones que se van a manejar son de carácter de daño sobre las estructuras, sobre el tejido, procesos que son súbitos, procesos que han aparecido de manera repentina. Y por otro lado, vamos a ver que las potencias intermedias pues van a corresponder a afecciones que tienen mucho más que ver en el tema de lo estructural y lo orgánico, procesos de enfermedad que ya se han vuelto más funcionales, más de los procesos sistémicos. Y las potencias altas, lo que sería novena, décima, 11 y 12, esas últimas 4, para el tratamiento de las afecciones de la esfera mental. Es como un proporcionado en estas 12 potencias de cómo se manejarían ciertos casos. De igual manera, vamos a encontrar de que hay fórmulas en las cuales encontramos medicamentos a potencias mucho más altas. Entonces vamos a encontrarnos esferas mentales, obviamente, tratadas por una potencia 200, una potencia 500, ¿sí? Pero no son tan usuales ni tan frecuentes, ya que en la estructuración del sistema pluralista y complejista, lo que se busca es tener un acercamiento a esa nueva contextualización de la homeopatía
que sería una homeopatía de segunda generación, lo que conocemos bajo el nombre de homotoxicología. Homotoxicología es un sistema afín a la homeopatía y que se entiende como una homeopatía de segunda generación, en donde el doctor Rekever, en Alemania, su fundador, concibió la importancia de generar un proceso que cientificara un poco el tema de la homeopatía, pero a la misma vez que fuera afín dentro de los procesos terapéuticos de la alopatía. Entonces, el doctor Rekever toma como principio el hecho de tomar lo pragmático, lo eficaz y lo rápido del medicamento alopático, pero contextualizado con las sustancias homeopáticas. Entonces empezamos a ver que en la homotoxicología surgen estos compuestos, estas fórmulas, y de igual manera también empieza a surgir en la homotoxicología la aplicación de medicamentos en vehículos diferentes a los clásicamente utilizados por la homeopatía. Es decir, lo que eran los glóbulos, lo que eran los comprimidos, lo que eran las gotas, ya empezamos a ver de que empiezan a variar y empezamos a encontrar medicamentos homeopáticos de uso tópico, de uso y aplicación intravenosa, intramuscular, aplicaciones que van un poco más allá, buscando generar un efecto mucho más rápido y mucho más práctico para la evolución del tratamiento. Entonces, encontramos que hay unos específicos, unas fórmulas específicas de Rekever, que son promovidas por laboratorios como Laboratorios Rekever, como Laboratorios GEL, y es este el sistema homotoxicológico. De igual manera, la contextualización o la interpretación que Rekever le da a su sistema tiene principios muy vinculantes, muy cercanos a la homeopatía, efectivamente, pero el doctor Rekever nos habla acerca de procesos que se dan en el organismo basados en la acumulación tóxica, los procesos de las homotoxinas que se generan en el organismo y que son precisamente esos desechos que pueden ser exógenos o endógenos producidos en el organismo, afectando y toxificando la célula, o en el exterior de la célula ingresando a esta y generando un efecto tóxico, lo que va a contribuir a la manifestación de la enfermedad. Entonces allí vamos a encontrar que se expone en Rekever la necesidad de generar procesos en los cuales hayan depuraciones matriarcales a nivel celular, llevando unos escalonados específicos de las potencias, llevando unos procesos en relación a la detoxificación para lograr así el restablecimiento de la salud. ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque cuando hablamos de formulación homeopática en lo que respecta a los complejos, las fórmulas homeopáticas, pues siempre nos vamos a encontrar a Rekever y nos vamos a encontrar el sistema homotoxicológico. Muy prontamente estaremos aperturando nuestros niveles de homotoxicología. La formación de homotoxicología la vamos a tomar basada en los propuestos del doctor Rekever y siguiendo los lineamientos de esta terapéutica que es muy bonita, muy especial, muy complementaria a la homeopatía y efectivamente muy práctica para el abordaje de múltiples enfermedades, en especial aquellas que son de carácter agudo. Entonces vamos a encontrar allí un aliado muy interesante dentro del proceso homeopático. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con este libro. Este libro es de la autoría, es una recopilación del doctor Hernando Corral Rosero, el Vademecum de Farmacopea Homeopática. En este texto que vamos a explorar, vamos a ver que está contenido una información acerca de lo que son policrestos, los policrestos homeopáticos, están los semipolicrestos, está una lista de los nosodes más clásicos, de los sarcodes. Recordemos que los nosodes son medicamentos elaborados a parte de tejido o fluido enfermo, patológico,
Y los sarcodes, Swiss o órgano preparados, son medicamentos homeopáticos elaborados a base de tejidos o fluidos sanos, con el fin de generar un estímulo sobre determinada estructura en particular. Vamos a encontrar también algunas referencias a los medicamentos unitarios, unos cuantos unitarios, los terapéuticos, también los vamos a encontrar, en donde encontramos también una lista similar a la de sarcodes. A veces se clasifican en listas diferentes, porque algunos autores consideran de que los sarcodes son específicamente fluidos sanos como tal. Y por otro lado, lo que son órganos, es decir, tejido estructural, pues van en otra lista. En las listas suizas, alemanas y francesas siempre las vamos a encontrar vinculados. Los vamos a encontrar en una sola lista. Vamos a ver que este texto nos comprende las fórmulas de Kirchhoff iniciales. Vamos a ver las fórmulas Pedro Casas. Vamos a hablar un poco acerca de ella. Vamos a ver las fórmulas de Similia, las fórmulas Humphreys, las Hunda, las francesas, las Composé, las Finella, las Drainol, otra lista de francesas que no son las de tipo Composé y las alemanas, ¿sí? Entonces, vamos a ver en nuestra masterclass estos compendios de formulación. Vamos a conocerlos, vamos a ver de qué se tratan, vamos a ver cómo están estructurados y vamos a empezar a aprender en relación a los procesos de estructuración de ciertas fórmulas, ¿sí? Cómo se estructuran ciertas fórmulas homeopáticas. Vamos a ver que hay ciertas consideraciones, que hay ciertas reglas que es importante tenerlas presentes y que todo esto pues es muy relevante al momento de elaborar fórmulas, pensar en una fórmula, complementar una fórmula, decantar un producto de una fórmula y todas las variables que son incidentes en el hecho del manejo de las fórmulas magistrales. Entonces vamos a iniciar el día de hoy en materia con el capítulo 4 del libro de Academia de Farmacopea Homeopática, donde encontramos las fórmulas de Kirchhoff. ¿Sí? En estas fórmulas de Kirchhoff vamos a encontrarnos con una clasificación muy simple, que es el número de referencia. Cada formulario suele generar unas referencias numéricas, una nomenclatura, un nombre de la fórmula y los compuestos de la misma. Hay diferentes apreciaciones que vamos a tener en cuenta a lo largo de la clase, que voy a compartir con todos ustedes para que puedan conocer más de este sistema de lo que son las fórmulas homeopáticas. Entonces, nos encontramos con el formulario de Kirchhoff. En este formulario vamos a encontrar de que se manejaban anteriormente, y digo anteriormente porque este libro es un libro que tiene aproximadamente unos 30 años de haber sido recopilado. A la fecha en Kirchhoff manejamos un formulario de más de 3.600 fórmulas propuestas y estructuradas por el doctor Hernando Coral en más de 50 años de ejercicio profesional. Y esas fórmulas magistrales homeopáticas del doctor Coral pues ya están recopiladas en 3 volúmenes enciclopédicos que se llaman Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía. En esos libros vamos a encontrar que ya no es esta presentación igual, sino que encontramos que él hizo un harto trabajo en donde ubicó la fórmula, los compuestos de la fórmula, los medicamentos complementarios, tanto unitarios como fórmulas, una descripción de la enfermedad, signos y síntomas, causas o posibles causas de la enfermedad y exámenes para poder verificar un diagnóstico. Entonces, estos textos enciclopédicos que encontramos en esta propuesta que nos hace el doctor Coral a través de su enciclopedia Materia Médica Siglo XXI,
pues es algo muy novedoso en virtud de que no solamente nos está referenciando una fórmula, nos está sugiriendo unas potencias, sino que nos está contextualizando un abordaje para diferentes patologías. Cada fórmula abarca una patología y la información que contiene pues es un tratamiento completo dentro de la sugerencia que el doctor Coral nos hace. Esto no es un canon y no es algo que sea estático, sino que es más bien una recomendación orientada a que nosotros como terapeutas podamos acercarnos, vislumbrarlo, entenderlo y si vemos la necesidad de hacer alguna variación particular, pues podamos desarrollarlo. Y esto pues es algo muy importante. Entonces, vemos que hay una nomenclatura para esa época, estaban numeradas, esta numeración ya no se está manejando, porque digo, aquí creo que son 147 fórmulas que están registradas, pero a la fecha son más de 3.600 fórmulas. De igual manera, les invito, voy a compartir con ustedes el enlace, pero ustedes lo pueden también buscar en el canal de YouTube, colocan Hernando Coral Rosero y allí van a encontrar más de 3.000 videos y eso es algo muy enriquecedor para que ustedes puedan orientarse dentro de su proceso de formación en el pluralismo y en el completismo homeopático. Allí vamos a encontrar las fórmulas magistrales del doctor, en donde él hace un video para cada fórmula y allí nos cuentan cuáles son los compuestos, de qué se trata la enfermedad, exactamente lo que está registrado en las hojas del libro. Entonces, esto es muy accesible para cualquier persona, simplemente es indexarlo en YouTube bajo el nombre de Hernando Coral Rosero y allí coloca el nombre de la enfermedad que desea ver y va a encontrar esta valiosa información que sirve como un referente terapéutico, pero a la misma vez como un referente académico, porque recordemos que es muy importante no solo casarnos con la fórmula, sino conocer los compuestos, el porqué, la razón y poder, en caso de que no haya acceso como tal a la fórmula, pues tener un conocimiento de la indicación de los unitarios y cuáles podemos mezclar. Entonces aquí encontramos fórmula para ácido úrico, manejo de acumulaciones de ácido úrico, y encontramos los medicamentos que contienen esa fórmula de ácido úrico. Vamos a encontrar que en la gran mayoría de vademecums, así como en el repertorio de quien, que ya lo compartí con cada uno de ustedes en formato digital en la carpeta del material de estudio, es un texto indispensable en la práctica de la homeopatía y de igual manera es un texto escaso y muy costoso. Podría afirmarles que el valor comercial de ese texto excede el valor del diplomado que estamos realizando en este momento, pero es una herramienta indispensable para que ustedes puedan desarrollar el proceso que queremos que se lleve a cabo con cada uno de ustedes, que ustedes tengan ese material a la mano, que puedan acceder a él y que puedan allí encontrar la información pertinente para la práctica que desean realizar. Vamos a encontrar la referencia eh, al, al repertorio de Ken, es que vamos a encontrar casi siempre los medicamentos en sus abreviaturas. Entonces, encontramos Berberis vulgaris, litio, encontramos lithium, uricunacidum, centauria, y estos de acá serían, permítanme un momento, son muchos medicamentos. A veces, inclusive, no tengo la referencia de todos porque suelen haber muchos medicamentos que en la práctica unitaria no los manejamos mucho. Como por ejemplo, les coloco una referencia. El, el hecho, el Felix Más, en homeopatía tiene una única indicación. ¿Sí? Entonces, al tener una única indicación, que es la teniasis, pues es un medicamento que no la vamos a estar utilizando mucho. Entonces, también las abreviaciones pues van a ser
poco usadas. Entonces, acá encontramos el litio y el salicilicum ácido, la centauria y el uricum ácido. Fórmulas de acné. Hablábamos en la clase pasada acerca del acné para hombre y acné para mujer, es decir, manejados de manera diferente, ¿sí? Cuando hablamos del acné de la mujer, tenemos unos medicamentos y unos medicamentos relacionados con el acné en el hombre. Son diferentes. Encontramos fórmulas para adenoides, fórmulas para el agotamiento cerebral, encontramos fórmulas para el alcoholismo, para el tratamiento del alcoholismo, es decir, entendiendo el alcoholismo como una enfermedad, fórmula para alergias, para alopecia, la pérdida del cabello. Hay dos fórmulas de alopecia, fórmula de amigdalitis, fórmula para amebas, fórmula en el tema de amebas y en el tema de las fórmulas de parásitos en homeopatía debemos tener muy claro que hay dos tipos de procesos diferentes. Uno son las purgas y los otros son las desparasitaciones. No es lo mismo desparasitar que purgar. La purga, no hay purgas homeopáticas, las purgas son naturopáticas y son procesos en los cuales lo que se hace es generar una depuración del tracto gastrointestinal por medio de efectos que limpian el organismo, inducen el vómito, inducen diarrea, inducen una limpieza, un vaciamiento hepático, un vómito biliar. Eso es una purga. Y una desparasitación es abordar como tal la presencia de parásitos. En homeopatía vamos a encontrar estas fórmulas que, a diferencia del proceso antiparasitario convencional, que suelen ser venenos, venenos contra amebas, venenos contra yardias histolíticas, lombricoides, entonces encontramos a las amebas, por ejemplo, en este caso no son venenos, son medicamentos que van a generar en el organismo del paciente un campo hostil. Ese campo hostil va a generar que ellas se vean obligadas a salir. En respuesta a la pregunta que se nos hace inmediatamente, ¿van a salir vivas? Sí, en la gran mayoría de casos, sí. Entonces, hay fórmulas de parásito general. En este caso, por ejemplo, aquí encontramos una 8 de Quirpal de esa época, que era la fórmula amebas. Sigue existiendo hoy en día como el nombre de fórmula amebas, pero ya como tal, pues no simboliza este número 8, ¿sí? Las fórmulas ahora ya no tienen estas numeraciones, están únicamente por nombre y esa es la forma de referenciar. Encontramos una fórmula de anemia, una fórmula antiabortiva. En homeopatía no hay remedios abortivos, no existen los remedios abortivos en homeopatía. La fórmula antiinflamatoria, encontramos los antimiasmáticos como fórmula y están referenciados como multipotencia, el antisorínico con sulfur, el antisifilínico y el antipsicótico. Cuando encontramos esto así, entonces vamos a saber que sulfur va con sorinum, sifilinum va con mercurio solubilis y tuja va con medorrinum, que son los antimiasmáticos y su respectivo nosode y su respectivo medicamento unitario. Anginas de pecho, fórmula para apoplejías, fórmula para arteriosclerosis, fórmula para bocio esoftálmico, para la artritis, para la bulimia, para la bursitis, para el asma. Aquí encontramos el antimonio tartárico en asma, que lo hemos mencionado tanto. Encontramos fórmula para caída del cabello, para calambres, para cálculos hepáticos, cálculo renal, una fórmula para cáncer, una fórmula para el cansancio, agotamiento, debilidad, para las formaciones de caspa, para el catarro bronquial, para la ciática, para la cistitis, para la cólera,
como proceso infeccioso, cólicos intestinales, cólicos menstruales, para el colesterol. Recordemos de que las fórmulas también son una forma de poder aprender en relación a la indicación de los remedios unitarios que conforman triadas. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una fórmula de afecciones del corazón que tiene Cactus grandiflorus, Árnica montana y valeriana. Esta triada nosotros no la vislumbramos en las triadas que estuvimos manejando, porque hablábamos de Cactus, hablábamos de Digitalis, que es de corazón, y hablábamos de Crataegus oxycantha, el espino blanco. Pero acá nos ponen a árnica. Árnica también es un buen medicamento en lo que respecta a traumas del tejido muscular del corazón, traumas de miocardio, y la valeriana para relajar. Entonces, también acá les estamos teniendo una exploración de que hay fórmulas que ya están establecidas, pero a la misma vez hay triadas que podemos manejar a partir de las fórmulas. Fórmulas para celulitis, para colitis, para la debilidad, para el dengue, Eupatorium, Bacteria y China, la triada que hemos manejado. Aquí está el dengue. Una fórmula para diálisis, que es para pacientes que están en proceso de diálisis y o que están próximos a entrar en diálisis. Los resultados que nosotros hemos obtenido con este tipo de preparaciones son excelentes. Y recuerden que este conocimiento, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar estos productos, estos medicamentos y mandarlos a elaborar en cualquier farmacia homeopática del mundo, que son exactamente los mismos remedios los que se encuentran aquí que los que se encuentran en cualquier país. Fórmula para la diarrea, fórmula diurético, una fórmula para diabetes, para dolor de cabeza, dolores en general, debilidad y postración, para divertículos, drenadores linfáticos, dos drenadores linfáticos, para enfisema. Aquí encontramos la lobelia inflata, que la relacionábamos como reina del enfisema, enfermedad de Addison, dos de enfermedad de Addison, para la epilepsia, para los espasmos de colon, esterilidad masculina, para el estrabismo, para el estreñimiento, para la esterilidad femenina, para la erisipela, para problemas de la espalda, pérdida del apetito, fibromas a nivel del útero. Bien, vamos a ver que, por ejemplo, en este tipo de fórmulas encontramos indicación de mucosa de útero como órgano preparado, silicia terra, tujo occidentalis, fibra muscular lisa, foliculina y sepia officinalis. Entonces, estos son los compuestos de la fórmula. Y vamos a preguntarnos, ¿pero por qué acá no están registradas las potencias? Porque esto es un manual de referencia antiguo, es una recopilación, y para este momento estaba abierto, no había un canon que nos definiera puntualmente qué potencias eran las más recomendables. Con el paso del tiempo, los formularios empezaron a incluir las potencias más recomendadas en virtud de la necesidad de los casos en particular. ¿Qué podemos tener interesante, por ejemplo, en esta fórmula? Encontramos de que hay un órgano preparado, dos órganos preparados, tres órganos preparados, cuatro órganos preparados. Mucosa de útero, fibra muscular lisa y foliculina. En ese caso, estos productos los vamos a asignar con una potencia específica. En este caso, sería la potencia 7. Si lo queremos manejar en multipotencia, tomando una potencia baja, una intermedia y una alta, considerando el tope de la potencia 2SH, podríamos escoger 4, 7 y 10SH. ¿Por qué esa elección? Primero, porque son multipotencia de cada uno de los segmentos de potencia. Y segundo, porque estaría la potencia 7. La potencia 7 en homeopatía se le atribuye que es la potencia órgano regulador. Y cuando tenemos una fórmula donde vayan incluidos medicamentos órgano preparados, entonces vamos a procurar que haya
esos órganos preparados, bien sean nosodes o sarcoides, en la potencia número 7 para poder generar esa activación, esa directriz. En homeopatía se concibe que no es lo mismo tomarte un medicamento que, aunque tiene una prevalencia por su capacidad, por su farmacodinamia, de construir la enfermedad virtual, no es lo mismo que orientarlo hacia qué órgano en particular quieres que esa fuerza medicamentosa tenga una acción específica. ¿Qué significa eso? Que cuando utilizamos el medicamento homeopático en fórmulas con un medicamento órgano preparado, lo que estamos haciendo es dándole una dirección específica para que ese medicamento vaya y actúe, para que ese órgano se fortalezca, para que ese órgano tenga una incidencia, una activación. Vemos que hay fórmula, por ejemplo, de fiebre en cuerpo húmedo, encabezada por belladona, y fiebre en cuerpo seco, encabezada por Aconitum napellus, efectivamente. Fórmula expectorante, fórmula de faringitis, de frigidez femenina, un drenador hepatobiliar renal, fórmula para flatulencias, para flujo vaginal, para fuegos en la boca, para los furúnculos, para la gangrena, para la garganta, para la gastritis, para la gastroenteritis, para la gota, para la aparición de granos sarpullidos en la piel, para la gripa, para las hemorragias en general, para las hemorragias vaginales, para la hepatitis, para las hernias inguinales, las hernias diatales, las hemorroides, el herpes, para problemas y afecciones del hígado. Ahí encontramos la nux vomica, el feltaure, el hígado, el podofilium, el berberis vulgaris. Fórmula del hipo, fórmula de hipoglicemia 1 y 2, fórmula de la indigestión, fórmula para inflamaciones, para la impotencia, para el insomnio, para la inquietud, para la intoxicación, donde sería nux vomica, que es el mayor desintoxicante de la homeopatía, en un multipotencia, que podría ser el que mencionamos ahora, 4, 7 y 10, o también podría ser tercera, sexta y novena, mezclado con sulfur, que es el que hace salir todo el organismo, todo lo que no tiene lugar en el organismo, con sulfur sale, laringitis para las lombrices, para problemas en la región lumbar, en ese momento le llamaron fórmula Nomos, la fórmula de lupus, la fórmula de mala circulación, fórmula para la malaria, para el mal genio. En homeopatía nos vamos a encontrar también fórmulas para situaciones bastante particulares, bastante peculiares, porque recordemos de que los medicamentos homeopáticos tienen incidencia en el tratamiento de afecciones que a veces son poco comunes o en su defecto no hay nada cómo tratarlas desde la medicina convencional. En este caso, por ejemplo, la fórmula del mal genio, pues nos hace referencia a un medicamento para personas malgeniadas, que tienen amans, angostura vera, avena sativa y valeriana. ¿Sí? Ese amans es una preparación de lo que conocemos como amansamachos o amansaguapos, una tintura que se obtiene de allí. Entonces, hay relación en procesos que no son, llamémoslos, convencionales o dentro del marco convencional, y vamos a encontrar mucho de esto en diferentes formularios homeopáticos. Para manchas de la cara, para mareos, para inflamación de la matriz, para médula espinal, para los meniscos de la rodilla, para la menopausia, para la menstruación abundante, para la menstruación adelantada, lo que es una metrorragia, lo que es una menstruación dolorosa, la dismenorrea, menstruación irregular, las amenorreas, menstruaciones suprimidas, las molestias del embarazo, para los músculos, para los ojos, problemas oculares, ojos con coroides, ojos con cataratas, ojos con chalación, ojos enrojecidos, procesos de conjuntivitis, ojos con glaucoma, ojos con hemiopía, herpes en la córnea, iritis, inflamación del iris, oftalmia, dolores del ojo, para los
orzuelos, para las parecias, cuando el ojo tiende a paralizarse, el nervio óptico y no funcionar bien, para los pterigios, para el traumatismo en los ojos, para la topsis del ojo, la caída, para las queratitis. Entonces, hay muchas fórmulas vinculadas con ojos. Vamos a encontrar para las personas que ya estando adultas se siguen orinando en la cama o estando adolescentes, épocas que ya no debería pasar, pero sucede. Inflamación de los ovarios, lo que sería una ovaritis, quistes de los ovarios, las ocenas, las palpitaciones bajas, es decir, como procesos bradicárdicos, palpitaciones fuertes, lo que serían las taquicardias. Vamos a también tener en cuenta que en muchos de estos recetarios, en especial vamos a encontrar recetarios antiguos, pues está el hecho de que hay terminología que a veces no es muy clínica, sino que es un poco más contextual, mucho más regular, no tan técnica. Y esto se debe al hecho de que estamos hablando de que fueron procesos que se manejaron hace mucho tiempo y que con el paso de los años pues ha ido evolucionando el lenguaje médico, se han ido generando aplicaciones que en esa época pues no se manejaban mucho. De igual manera es necesario tener en cuenta que la homeopatía en países de Latinoamérica se ha desarrollado en un contexto donde no todos los que acceden a una formación en homeopatía son necesariamente médicos generales, sino que son formados en el área de homeopatía como tal, como una terapéutica afín a la medicina, pero no necesariamente dentro de un rigor clínico convencional. Entonces vamos a encontrarnos también con muchas palabras que quizás no son tecnicismos tan específicos, pero pues que nos contextualizan situaciones. Cuando nos hablan de palpitaciones bajas, pues vamos a saber que es una bradicardia, y palpitaciones fuertes, que es una taquicardia. De hecho, a la fecha, como les he mencionado, estas fórmulas ya fueron actualizadas y cuentan con estos nombres, ¿sí? Con nombres mucho más técnicos. Pero estas fórmulas a la fecha son fórmulas que tienen 40, 45 años de haberse realizado, y por consiguiente pues vamos a encontrar terminología que era muy afín de la época o terminología puesta en un contexto mucho más simple para personas que buscaban formarse en el área de homeopatía, que quizás no tenían una previa formación médica. Paperas, fórmula para paperas, para los papilomas, para las parálisis generales, para los parásitos en general, lo que hablábamos ahora, fórmulas desparasitantes. Fórmulas para el Parkinson encontramos dos, para la pereza. Esa es una fórmula bastante peculiar, bastante particular, pero vemos de que estos medicamentos homeopáticos abarcan ese tema de la pereza. Fórmula de picazón general, fórmulas de pólipos nasales, de presión alta o presión baja, lo que sería hipertensión e hipertensión, próstata, lo que es prostatitis, inflamaciones de la próstata, una fórmula para psoriasis, una fórmula para la tisis, pulmones, tisis. Y entonces lo que nos viene a la mente también es lo que les acababa de mencionar, contextualizaciones muy antiguas. La tisis es la misma tuberculosis. Anteriormente se le llamaba tisis. Entonces tenemos que saber eso también. Por ejemplo, un término que vamos a encontrar mucho en recetarios antiguos es tonsilitis. La tonsilitis pues es la misma amigdalitis, pero antes no se le llamaba así, porque a las amígdalas se le decían tonsilas. Entonces se inflamaban, era una tonsilitis. Entonces es necesario de pronto adentrarnos cuando vamos haciendo el proceso de estudio en una contextualización de qué tipo de lenguaje está manejando determinado recetario para nosotros poder saber a qué se refiere. Fórmula para la púrpura, una fórmula de quitavicios. Esa fórmula de quitavicios es para personas que tienen adicción al bazuco, a la cocaína, a la marihuana, al tabaco, y lo que se busca es desintoxicarla. Fórmula de raquitismo, fórmula de afecciones anorrectales,
del reumatismo, del resfriado, la rinitis, para los riñones, para la erilafonía, para los ronquidos, para la sordera, para las infecciones por Streptococcus. Entonces aquí encontramos las fórmulas que tienen Streptococcus, Staphylococcus, los diferentes tipos, el aureus, los diferentes tipos de nosodos, fórmula de sudoración excesiva, el tónico regulador muscular, la fórmula de triglicéridos para los triglicéridos elevados, las fórmulas para tic nervioso, tiroides e hipertiroidismo, para la tristeza, para la tortícolis, lo que sería, hoy en día le llamamos cervicalgia, para la tos, para la trombosis, para la tuberculosis, secuelas o formaciones de trombos que necesitan ser manejadas, digamos, ya posterior al tratamiento clínico. Tuberculosis, tumores, salivación, sabadillas, senos, glándulas, para la sinusitis, para las úlceras de estómago, para las úlceras varicosas, las urticarias, el útero, prolapsos de útero, útero inflamado, varices, para las verrugas, para la vesícula biliar y para el zumbido de los oídos. En este texto encontramos 173, yo le creía que eran como 140 y tantas, pero fueron 173 fórmulas, más o menos, porque algunas estaban sin numeración, que vamos a encontrar de el recetario de Kirpal. De igual manera, vuelvo y los reitero, tienen la opción de revisar el contenido que está en YouTube, en el canal del doctor Hernando Coral Vocero, y de revisar el libro, para quienes lo quieran adquirir. Está disponible en Amazon, está disponible a través de las sedes de la Fundación Kirpal, el libro Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía. Son 3 tomos, es una enciclopedia, y allí pues vamos a encontrarnos con muchas más fórmulas de la autoridad del doctor Hernando Coral. Ahora en el capítulo 5 del Vademecum de Farmacopea Homeopática nos encontramos con el recetario general de Pedro Casas. Este recetario de Pedro Casas tiene una historia interesante y muy particular. Y es que anteriormente en Estados Unidos no habían hospitales homeopáticos, habían farmacias homeopáticas, pero era muy complejo el poder acceder a los homeopáticos sin ser un médico homeópata certificado. Y la práctica que se daba quizás en un marco de ilegalidad, situación que no lo llamemos ilegalidad, llamémoslo alegalidad, porque no es un proceso criminal lo que se hace en una práctica concienzuda de la homeopatía, sino que según las determinaciones y directrices de algunos países, pues hay unos reglamentos y unos lineamientos. Y entre esos lineamientos, por ejemplo, en Colombia es un lineamiento vigente, en Estados Unidos también lo es, que para el ejercicio de la homeopatía, pues se necesita la prevalencia de un título como médico, un título que habilite al profesional en el área competente de la medicina. Entonces, los homeópatas que habían en Estados Unidos, en especial en la zona de la frontera, les costaba mucho trabajo poder acceder a los remedios homeopáticos allí en Estados Unidos. Y había una farmacia en El Paso, ya a este lado de México, donde pues la venta de homeopáticos era aperturada, no había problema con eso. Porque el que necesitara le vendía, con fórmula, sin fórmula, con receta, sin receta, con licencia, sin licencia. Lo que necesitaba se lo vendía. Entonces resulta que se dio un fenómeno bastante interesante. El fenómeno fue que los homeópatas que trabajaban de este lado, en Estados Unidos, mandaban a las personas a comprar al otro lado. Las personas iban al otro lado. Y cuando
cuando iban y pasaban la receta, allá al otro lado, decían, ¿quién le mandó esto? Y el que atendía, como muchos de los que venían a comprar, hablaban en inglés, y el que atendía acá en la farmacia hablaba en español, les preguntaba por un homeópata, que era el que él conocía, que se llamaba Pedro Casas. Y entonces, ¿quién le mandó esto? Se lo mandó Pedro Casas, y los gringos, yes, Pedro Casas. Y no era necesariamente Pedro Casas el que mandaba los remedios, cualquier cantidad de homeópatas. Pero ellos pasaban a comprar el remedio al otro lado. Y me preguntaban lo mismo, ¿quién mandó? Fue Pedro Casas el que mandó, sí, Pedro Casas. Y eso dio lugar a que en esa farmacia, otro lado, pues entonces se, se empezara a llevar un registro de ciertas fórmulas. ¿Por qué? Porque decían, ¿para qué le mandaron esto? No, pues para la acné, para la inflamación de un ganglio, adenitis. Entonces, ellos iban registrando y empezaron a darle una nomenclatura. ¿Qué mejor que colocarle a su recetario Pedro Casas? Esa es la historia que escuché hace muchos años, la he escuchado como de 2 o 3 personas en procesos de formación y efectivamente así se llama el recetario y por eso se llama Pedro Casas. Entonces en el recetario de Pedro Casas vamos a encontrar el número, la nomenclatura, el nombre de la fórmula, para qué sirve, vamos a encontrar una pequeña definición y los medicamentos que ese específico de Pedro Casas tiene para ese tratamiento. Entonces, la primera de Pedro Casas para el acné, segunda y tercera de Pedro Casas para la adenitis, para la inflamación de los ganglios linfáticos. Dice que una es más cuando hay dolores quemantes, glándulas induradas y tendencia sutural, carbo vegetabilis, Berberis vulgaris. Eso se podría, por ejemplo, cuando nos hablan de tendencia sutural, podríamos manejar heparsulfuro, que es de la supuración, y podríamos manejar escrofularia nodosa. Entonces, miren que tenemos estos dos, que son los que nos recomienda, este específico de Pedro Casas, pero yo le puedo complementar algo más. Puedo escoger las potencias, puedo modificar la fórmula en virtud de las necesidades que yo tengo. Entonces me dice que la tercera de Casas es para la adenitis, cuando están más que todo problemas en el pecho, se tornan dolorosas en el invierno y las glándulas están endurecidas. También tiene Berberis vulgaris, pitolaca de Candra y Calium iodatum. Como es a nivel del pecho, podríamos relacionarla también con Espigelia antelmia, que nos abarca esas inflamaciones a nivel del pecho. Para la anemia, arsenicum, album y ferrum metallicum. Hay otro para la anemia de ferrum metallicum, arsenicum y nux vomica. La variación sería nux vomica en este caso, porque es para las anemias perniciosas o las postraciones anémicas generadas por la malaria. Tenemos una tercera de anemia, donde hay molestias de estómago, atonía y dispepsia, ferrum metallicum, arsenicum album, strictus y sulfur. Esta séptima también para anemia, pero vinculada a estados nerviosos, ferrum metallicum, arsenicum album e ignatia. Esta anemia con desaliente y constipación, ferrum metallicum, arsenicum album, aloe socotrina, strictus y sulfur. Anasarca, las anasarcas, las inflamaciones, también se llaman se le llaman adenitis mesentérica, ¿sí? Que es la acumulación de líquido, las hidropesías, a nivel del abdomen. Entonces, encontramos un específico, la 10 de Pedro Casas como afrodisíaco, fosforus, nux vomica y damiana. La damiana es un excelente medicamento para la potencia. Y encontramos otro afrodisíaco con Conil ignatia lycopodium para
la impotencia y la debilidad. Para el asma, encontramos una mezcla de Ambrea grisea, Potfo, no lo referencio, y Solidago. Cuando estas referencias no nos llevan de inmediato a algún medicamento, lo que podemos hacer es revisar nuestra vademecum, bueno, nuestro eh, repertorio, el repertorio de Kent, porque ahí vamos a encontrar los diminutivos de los remedios. Debe ser un medicamento poco usual desde que no lo tengo referenciado de inmediato. Suele pasar, son muchísimos remedios homeopáticos y como les mencionaba, hay algunos que ni siquiera suelen utilizarse en décadas, a menos de que estén dentro de una fórmula en particular. 13 de Pedro Casas para la bilis, otra de bilis, otra de bilis, otra de bilis, otra de bilis. Sí, 4 o 5 de bilis, 3, 4 y 5 fórmulas de bilis, pero cada una tiene particularidades específicas. Por ejemplo, bilis con náuseas, vómitos, diarreas en la mañana, vómitos biliosos y dolor de cabeza. Entonces, aquí tenemos. Esta de bilis es constipación crónica. Este tiene diarrea, pero este está constipado. ¿Sí? Entonces son procesos biliares diferentes. Constipación con estado bilioso y temperamento flemático. Esta es para, por ejemplo, esta nos hace la mención. La 14 de Pedro Casas es idéntica a la 13, pero incluye abarcar náuseas y vómitos. Entonces estos comentarios pues son importantes en el proceso de ir estudiando estos recetarios. Famosa de Pedro Casas. Tenemos la 121 de Pedro Casas, que es supremamente famosa. 121 y 122 de Pedro Casas son súper famosas, que son las fórmulas de las neuralgias. Para los dolores neurálgicos, para los dolores agudos generados por neuralgias, y para las neuralgias que aparecieron de manera repentina, son súper famosas. Y otra fórmula súper famosa del recetario de Pedro Casas es la constitucional, que es la 187 de Pedro Casas, que es para el raquitismo, personas muy débiles, desnutridas, que tienen tendencia a problemas respiratorios o que han pasado después de una tuberculosis. Es significativa y es sumamente famosa esas fórmulas. Entonces, 121, 122 para lo que es neuralgias, y la 187 de Pedro Casas es súper famosa para los procesos de constitución. Entonces, aquí hay mucho por explorar, mucho por estudiar. Recuerden que este texto está en el material de estudio, en la carpeta, que se fue compartido el día de hoy con ustedes para que puedan entrar, lo puedan descargar, puedan estudiarlo a profundidad y puedan contar con estos recetarios, porque en cualquier momento les puede llegar a ser muy útil. De igual manera, les comparto que como estos documentos de estudio que manejamos, el material de estudio en formato digital, están digitalizados de una manera en la cual ustedes pueden, utilizando las herramientas de navegación de su computador, de su tablet, de su celular, utilizar la herramienta de buscar y pueden indexar palabras claras, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo en este momento, para que ustedes vean cómo lo pueden hacer, ¿sí? Nosotros podemos colocar, no sé, coloquemos vómito y le vamos a dar en buscar. O sea, permítanme un momento, lo vamos a abrir con la herramienta de lector de texto para que sea mucho más fácil hacer la búsqueda.
Entonces, ya lo tenemos acá y tenemos el libro completo que les acabo de compartir. Le vamos a colocar la palabra vómito. ¿Sí? Y entonces acá el texto nos va a permitir explorar y nos dice que en este documento la palabra vómito aparece 52 veces. Entonces, vómito, antimonium tartárico, nos referencia a vómito en procesos relacionados con vías respiratorias. Pero también está vómito en amigdalus persica. Ese es un medicamento, por ejemplo, a esos medicamentos se les llama medicamentos simples, medicamentos básicos, que son medicamentos que difícilmente los vamos a utilizar. Por ejemplo, creería y tendría la certeza que en más de 13 años de estar inmerso en la práctica de la homeopatía, jamás he utilizado el amigdalus persica, y si lo he leído 5 veces, y lo hay 6, 7 veces en todo este tiempo, es mucho. Entonces son medicamentos que son básicos, son medicamentos que no vamos a utilizar demasiado, pero que pueden estar presentes en algunas fórmulas, pero que siendo también tan particulares, a veces logran tener la cualidad específica de abarcar el síntoma particular que su paciente está buscando. Entonces, no significa que no sea un buen medicamento, no es. El tema es que tiene que ser muy puntual. En este caso, vómitos y náuseas, irritación gástrica infantil. Es decir, este medicamento es un medicamento de indicación pediátrica en irritación gástrica infantil y pues tiene esta parte. ¿Listo? Pero también está bismutum para vómitos, colosintis, cactus grandiflorus, vómitos con problemas cardíacos, conjavaria majalis, vómitos, gelidonium majus, vómitos hepáticos, drosera, vómitos y arcadas en procesos respiratorios, hepatorium perforatum, vómitos biliosos, este es más vómitos de la virosis, ferrum arsenicosum, vómitos alimenticios, gamboya, vómitos y diarrea, con borborismos quemantes. Entonces, esta herramienta que quería compartir con ustedes y mostrarles en este momento, pues lo que hace es permitirnos llegar muy rápido a contextualizar ciertos procesos que queremos estudiar con nuestra investigación en el documento, ¿sí? Entonces es una herramienta muy útil y nos va a ayudar a ubicarnos. De igual manera, por ejemplo, que usted está buscando una fórmula específica, que usted recordó que la fórmula era la 187 de Pedro Castro, pues lo coloca en el buscador y lo va a lograr allá. Esto aplica para este documento que estamos trabajando, la materia médica de León Banier, que les compartí en el material de estudio, en el Jamboard también que manejamos en las clases pasadas, también lo pueden hacer. Y esto pues va a facilitar mucho el proceso de estudio, el proceso de consulta, y para ustedes va a ser algo muy enriquecedor poder utilizar las herramientas digitales que están disponibles para poder acrecentar el conocimiento en el área de homeopatía. Entonces vamos a seguir con el capítulo 6 del libro, donde nos vamos a encontrar con los específicos de Humphreys. Humphreys también es un formulario muy famoso en donde vamos a encontrar también indicaciones específicas según las afecciones. Hay algo muy importante que quiero resaltar y es que es un punto focal que genera cierta dicotomía en el proceso con el complejismo por parte de los unicistas puros, y es el hecho de que efectivamente los complejos homeopáticos sí son un proceso un tanto más alopatizado. Sí, es innegable vislumbrarlo de esa manera, porque cuando hablamos de estos medicamentos compuestos, estas fórmulas que son magistrales o fórmulas que son oficinales. Recordemos que una fórmula magistral es aquella que elaboramos
en virtud de la necesidad específica del paciente, y una fórmula oficinal son estas, de las cuales estamos hablando, en relación a procesos establecidos. Y estos procesos establecidos, pues de una u otra forma, cercan a que la homeopatía tenga una indicación particular, específica y puntual, direccionada según los diagnósticos clínicos. Entonces, ¿es un poco alopatizado? Sí, sí, sí lo es. No podríamos negarlo. Negarlo sería dejar de ver con objetividad el sistema, y parte de lo que se nos demanda como personas sensatas, como profesionales, como terapeutas, es procurar ver las cosas siempre con la verdad, ¿sí? Sabemos, lo hemos mencionado previamente, la homeopatía carece hasta la fecha de una evidencia corroborable a nivel de ciencia. ¿Qué significa eso? Que a través del método científico la homeopatía no ha podido ser verificada. Eso lo sabemos, y no tiene que ser un motivo por el cual pues nos molestemos o nos genere. No, es una técnica terapéutica que tiene un gran margen de efectividad, que puede utilizarse de muy buena forma, de manera complementaria, de manera individualizada, que en muchos casos van a haber reacciones muy favorables en virtud de mejorar la salud. Sí, sí, eso lo hemos evidenciado en todo este tiempo de práctica de la homeopatía en diferentes formas. ¿Sí? Entonces, vemos que la homeopatía en esa parte empírica, en esa parte de la práctica experimental, pues sí, sí, tiene un margen de funcionamiento, y eso es lo que la hace interesante y vigente. Pero desafortunadamente no cuenta con esos estándares, y que cuando nos lo mencionen o cuando eso sea un motivo, pues no podemos ponernos a pelear ni discutir al respecto en una mala forma. Sí hay argumentos que nos acompañan, como por ejemplo el descubrimiento de las nanopartículas y las nanomoléculas, el descubrimiento de las primeras 12 potencias, los experimentos que se han llevado a cabo y que han dado buen resultado, y que aunque desafortunadamente todavía el modelo científico no tenga una forma de explicar la homeopatía, no significa que la homeopatía por eso no funcione, sí funciona. ¿Pero por qué se los menciono? Porque es muy importante que siempre estemos enfocados en la objetividad. Entonces, el formulismo y el complejismo homeopático es una alopatización de la homeopatía, en cierta medida, sí lo es. Entonces, siempre tenemos que estar muy claros, siempre tenemos que ser muy sensatos en la forma de ver el sistema, y siempre debemos procurar no ser motivo de discusión, sino que por el contrario, estar aperturados a siempre poder aportar de una manera sana, de una manera sensata, dentro de nuestras posibilidades, procurar hacer el bien con la terapia. Entonces, los específicos de Cumpres vamos a encontrar exactamente igual que en los otros formularios, una numeración, una nomenclatura y un nombre de indicación, y debajo vamos a encontrar los medicamentos homeopáticos. Fiebre con congestión e inflamación, aconitum, ipeca, belladona y elevorus. Fiebre y cólico de lombrices, es decir, cólico inducido por parásitos, están una aconitum, silicia y cocos. Y ahí vamos a encontrar todos los específicos de Cumpres, ¿sí? Vamos a ver de que en algunos específicos se saltan números, ¿sí? Como por ejemplo, llegamos al 35 de Cumpres, y en un momento otra vez 40, 55, 77, 99 y 100. ¿Y qué pasó con los específicos del 35 al 40? ¿Qué pasó con eso? Hay varias explicaciones al respecto. Como les decía, estos son recuperaciones de formularios que son muy antiguos. Cuando me refiero a muy antiguos, hablo de recetarios que muchos de ellos tienen más de 100 años. Podría afirmarles que el más reciente, quizás, es el formulario de Quitpal. Es el más contemporáneo de todos los formularios que hemos hablado y que vamos a hablar. Entonces, muchos de estos, las numeraciones se perdieron, las numeraciones quedaron inexistentes,
o desafortunadamente en los textos que lograron preservarse no se encontraron completos y entonces quedaron así. ¿Por qué entonces, si había completo hasta el 35, por qué a la 40 no le pusieron 36? Porque en los escritos a veces simplemente las previas se perdieron y la 40 estaba así. Entonces, para no perder la referencia de que la 40 de cómplice es insomnio, por si en algún momento alguien encuentra las otras, entonces no genera una confusión. Lo vamos a ver en muchos de los recetarios que vamos a estar revisando. Específicos de similia. Estos específicos de similia están también registrados, ¿sí? Y estos, algunos están en desorden, ¿sí? Por ejemplo, aquí encontramos el primero de similia y de primero en la lista encontramos el 48. Esto también corresponde a los procesos de recuperación de esta información, ¿sí? ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Las composiciones, que a veces son triadas, que a veces son remedios específicos, y vamos a ver de qué eran terapeutas. A veces los recetarios eran hechos por varios terapeutas o por uno solo, y esa sabiduría muchas veces nos permite iluminar la forma en la cual percibimos la terapéutica en nuestros tiempos.